Y en esta ocasión tendremos en primer lugar la presentación de otro muy querido amigo de hace muchos años que está con nosotros desde el inicio de nuestras jornadas internacionales de filosofía del derecho, el doctor Andrés Botero Bernal, y daré igualmente una muy breve presentación de su larguísima trayectoria y muy brillante trayectoria profesional. Andrés es abogado y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, especialista en contextualización psicosocial del crimen por la Universidad de San Buenaventura, doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad de Huelva, España. Actualmente es profesor titular en la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia. Imparte asignaturas propias de la filosofía del derecho, filosofía moderna y filosofía política. Y el tema que nos va a hacer el favor de presentar hoy es factores jurídicos y profesionales que han incentivado la inteligencia artificial como el futuro del campo judicial en el mundo occidental. Sin más, entonces, mi querido Andrés, adelante, el foro es tuyo, agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros en estas jornadas, en el inicio de una segunda década. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido amigo Enrique, muchas gracias Carmen, también porque la veo a todos los amigos que están en este momento aquí reunidos. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Yo, como lo dijo profesor Enrique, yo he estado, si mi memoria no me falla, en todos los eventos desde el inicio. Y bueno, muchas gracias por tenerlo en cuenta, la verdad. Enrique, una pregunta, ¿el tiempo, me dicen 20 minutos o Sí, cuántos? sí, tendríamos 20 Perfecto. minutos. Y yo iría a pedir a los organizadores algo, si es posible, si no es posible, no hay ningún problema, era de que si podríamos pasar a las preguntas en mi caso, porque yo tendría otra actividad ahora, en caso de que sea posible. Si no, yo me fijo a ver cómo hago para organizarme. Si tienes problemas con eso, si te parece bien, podríamos entonces, para respetar los tiempos, unos 5 minutos después de tu presentación. Me parece muy bien y les agradezco mucho, muchas gracias No, por al su contrario. comprensión. Fue un tema que se me escapó de las manos. Ustedes saben que a última hora a uno le llegan invitaciones del trabajo. Y uno no puede decir así simplemente, no puedo, ya tengo otro compromiso, pero Sí, les no, agradezco mucho. no te preocupes, para Bueno, nada, por favor. les voy a comentar, esta ponencia se basa en un escrito en el que llevo casi un año, que me ha costado muchísimo. ¿En qué consiste el escrito? El escrito surgió de una crítica durísima contra la inteligencia artificial aplicada al mundo judicial que recibí el año pasado, especialmente de jueces y abogados litigantes en un evento en el que decían que la inteligencia artificial aplicada a la justicia va a ser un adefesio, es casi que una señal del apocalipsis, que esto es algo que hay que frenarlo de inmediato, que una máquina nunca podrá administrar bien justicia, que nunca podrá reemplazar un juez. Es decir, seamos sinceros, en el ambiente hay un miedo casi que esquizofrénico frente a la inteligencia artificial, fruto, como lo habíamos visto en la conferencia anterior, del desconocimiento absurdo que hay sobre la inteligencia artificial, que a su vez se suma al miedo de que de pronto la inteligencia artificial me quite mi trabajo, de que la inteligencia artificial evite que haga las cosas que yo siempre he venido haciendo, legales o no. Es que yo creo que ese es parte del problema. Entonces, cuando se suma el miedo y el desconocimiento, lo sabemos por la historia lo que eso significa. La cacería de brujas, los campos de concentración, el aniquilamiento del otro. El miedo más el desconocimiento son los grandes males de la humanidad y cuando están juntos, uy, imagínense lo que podemos esperar. Ahora bien, resulta que entonces yo me propuse escribir un texto pensando en los juristas y diciéndoles varias cosas. Uno,
Esto es irremediable, esto es irreversible, perdón. Esto ya es irreversible. Quéjense en todo lo que quieran, digan lo que quieran, pero esto es irreversible. Dos, la inteligencia artificial en el mundo jurídico solo puede ser comparado a la domesticación del fuego o a la aparición de la rueda. Esto va a cambiar la humanidad y la cultura jurídica e incluso la forma como nosotros, los que hacemos sublectura crítica y analítica del sistema jurídico, me explico. El sistema jurídico es un sistema normativo, pero dentro del sistema jurídico hay un subsistema de lectura del sistema jurídico que vendríamos siendo nosotros los académicos. La inteligencia artificial no solo va a cambiar la forma en la que se redactan las normas, no solo va a cambiar la forma en la que se administra justicia, va a cambiar la forma en la que se hace la lectura, la lectura académica de la norma y de la justicia, pero también va a cambiar la profesión del derecho. O sea, la inteligencia artificial, que es irreversible, solo puede ser comparada con la aparición de la rueda o la domesticación del fuego. Esto va a cambiar todo, incluyendo lo jurídico. Ahora, eh, y haciendo este escrito, me asocié con una profesora de sistemas, de ingeniería de sistemas, y con un discípulo mío que es filósofo puro, no sabe derecho, pues no es abogado. Y intentamos los tres escribir, alguien solo desde la filosofía analítica, alguien solo desde la ingeniería de sistemas o ingeniería informática, y yo desde la filosofía del derecho, sobre la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia. Nos ha costado muchísimo. Es que la interdisciplinariedad cuesta. La interdisciplinaridad no es citar un texto de ingeniería y no, ya soy interdisciplinario porque cité algo de otra disciplina. No, la interdisciplinaridad supone dialogar los conceptos, dialogar los significados, concertar los puntos de acercamiento y eso nos ha costado muchísimo, muchísimo, pero ya estamos casi en la fase final del escrito. Y más o menos el escrito lo que pretende decir es que en este momento tendríamos que diferenciar varias cosas. Uno, existe la inteligencia artificial aplicada al derecho, que es lo que se suele conocer como IA plus D, inteligencia artificial aplicada al derecho. Dentro de la inteligencia artificial aplicada al derecho encontramos la inteligencia artificial aplicada a la justicia, que comúnmente se conoce como, lo pongo en el chat, como IA-J, también conocido como IA plus J. Cualquiera de las dos maneras es conocida. Ahora, la inteligencia artificial aplicada a la justicia, eh, esto no es algo de ciencia ficción. Ya existen varios software de inteligencia artificial judicial. Ahora, estos software tienen diferentes modelos y diferentes desarrollos entre sí, pero antes de entrar directamente a hablar de los software, tengamos en claro algo. En la investigación que nosotros vimos, intentando analizar los software que existen de inteligencia artificial aplicada a la justicia, encontramos tres grandes grupos. Uno, el grupo de los software que son de público conocimiento y que tienen las licencias de Creative Commons, eh, que incluso tienen algoritmos que son consultables por cualquiera y que obviamente por ser públicos son de los que más se habla, pero resulta que estos software en los cuales podemos hablar porque son públicos son la minoría de los software que existen del tema. El segundo grupo son los software de inteligencia artificial que tienen secreto industrial, que es una gran mayoría, que son software diseñados por diferentes empresas que están allí en remojo esperando que se liberen las trabas que hay al respecto sobre la inteligencia artificial aplicada a la justicia para vender los software. Son software demos o son software que algunos países han comprado y nosotros sabemos de esos software por los países que han comprado y que han permitido divulgar algo de información de los software que he comprado. En el caso colombiano, por ejemplo, tenemos dos software de inteligencia artificial judicial, uno comprado por la Fiscalía, Prisma, y otro comprado por la Corte Constitucional colombiana, pero en México también existe el Expertius, en Chile existen también algunos software de inteligencia judicial que vienen de iniciativas privadas, pero al ser comprados por entidades públicas, se hacen parcialmente pública su existencia. Pero reitero, sabemos de muchos software que son en este momento secreto industrial, que no solo sabemos que existen, pero no sabemos bien sus capacidades, porque las empresas que tienen ese secreto industrial obviamente no les interesa en este momento que nosotros los académicos sepamos algo de ellos. Y hay un tercer grupo del que solo sabemos su existencia remota, pero de ahí no sabemos ya casi nada
y son los software de inteligencia artificial con secreto de seguridad nacional, ya sea por posibles usos militares o usos de soberanía nacional, y son países que tienen altísimos software de inteligencia artificial aplicadas a la justicia, muy fuertes por lo que tenemos entendido por rumores, pero de los que no sabemos mayor cosa. Por lo tanto, cuando alguien habla de software de inteligencia artificial, casi siempre se refiere a primer grupo y alguito del segundo grupo. Pero realmente los gruesos desarrollos de la inteligencia artificial aplicada a la justicia están en el segundo y el tercer grupo, de los que sabemos muy poco, para que lo tengan presente. Ahora, de los software de inteligencia artificial aplicados, de los software de inteligencia artificial aplicados a la justicia, hay que aclarar que ya están operativos, ya hay varios operativos, es decir, ya no están en prueba piloto, no están operativos. El asunto de lo que hemos investigado es que la mayoría de estos software están siendo usados solo en un pequeñísimo porcentaje de su potencialidad, y es fundamentalmente están siendo utilizados para auxiliar al juez, recabando información que para el juez es difícil, o para hacer estadísticas y juicios de predictibilidad que el juez las puede hacer, pero le costaría mucho tiempo. Entonces, la mayoría de los software de inteligencia artificial son auxiliadores del juez, ya sea porque le aportan información o ya sea porque le ahorran tiempo. A la larga es lo mismo, ahorran tiempo. Buscan facilitar la labor al juez. Eh, bueno, aquí también me faltó hacer una aclaración. Hay mucho software que se intenta disfrazar de inteligencia artificial aplicar a la justicia, que no es inteligencia artificial. Me atrevería a decir que cuando empezamos a hacer el listado de estos software, más de la mitad de estos software realmente no son inteligencia artificial, ni, ni en old-fashioned way, la vieja manera de hacer inteligencia artificial, ni el nuevo modelo que es el machine learning y el deep machine. No corresponde a ninguno de esos tres modelos. Eso es algo que ustedes que tenemos que tener muy presente. Como no sabemos muy bien lo que es la inteligencia artificial, solemos decir que cualquier cosa que uno dice, ve, ¿y cómo lo hizo? Ya es inteligencia artificial. Y eso es un gravísimo error. Entonces yo me voy a centrar en los software que sí resisten un análisis crítico como para llamarlos IA. Ahora, estos software que sí están operativos, pero repito que yo estoy hablando del primer grupo y alguito del segundo, porque, porque lo demás es muy poco lo que sabemos, pero de los pocos software de los que podemos hablar porque son públicos en su desarrollo y en sus efectos, que ya están operativos, en este momento solo se les ha desatado una pequeña parte de su potencialidad. Está atada el resto. La pregunta que nosotros nos hacemos en nuestra investigación es, ¿por qué? ¿Por qué los que han comprado estos software o por qué los que utilizan este software no han desatado todas sus potencialidades? Nosotros tenemos una hipótesis al respecto, pero lo que quiero dejar en claro es que hasta el momento la mayoría de estos software están ese operativo, ya no los que están en fase experimental, sino operativos, realmente su función es ser auxiliadora. Ahora, estos software, y evaluamos los dos software que hay en Colombia, el software chileno, el software mexicano, el software chino aplicado a la justicia penal, el software de Estonia para los casos de primera instancia de mínima y menor cuantía, han tenido unos niveles de aceptabilidad extraordinarios, extraordinarios. Los niveles de aceptabilidad de los usuarios de estos software operativos han sido magníficos, superando los niveles de aceptabilidad de los sistemas de administración de justicia humanos. Y esto es algo a tener muy en cuenta. Ahora, otro aspecto llamativo o que queríamos dejar pues en claro en esta investigación eh, tiene que ver con el hecho de por qué. Pues, primera pregunta, ¿por qué tenemos tan atados los software de inteligencia artificial? ¿Por qué no los desatamos? Y la segunda pregunta, ¿por qué este afán de muchas instancias económicas y políticas de contar con los software? Empiezo por la segunda pregunta, nuestra hipótesis. Y tiene que ver con que la inteligencia artificial ya ha demostrado que tiene muchísimas ventajas frente a la justicia humana, por ejemplo, en temas de costos. Los costos se reducen significativamente, no solo para el ciudadano, sino también para el Estado.
reducción de costos. Si ustedes saben que en un sistema global neoliberal como el que tenemos, la palabra reducción de costos a cualquiera le interesa. Segundo, es una justicia pronta, es muy rápida. Por lo tanto, ha sido un mecanismo excelente para enfrentarse a la mora judicial, a la congestión judicial. Y ahí tenemos unos casos clarísimos, por ejemplo, las estadísticas que hay en el caso de Estonia, cuando se implementó la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial que se está aplicando en Estonia, que fue la lanza con la que se inició la inteligencia artificial en la Unión Europea, ha reducido la congestión y la mora judicial de una forma tremenda. Y el otro en el caso de Chile, perdón, de China, la aplicación de su software de inteligencia artificial en la Administración de Justicia Penal pudo reducir a unos márgenes muy tolerables la congestión judicial. Pero es que además hay otro asunto, no es el único, pero es alguien que hay que tener en cuenta, de por qué ahora el sistema político y el sistema económico está caminando hacia exigir la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. Y la culpa, en buena parte, es de los filósofos del derecho. Y es que en los últimos años, la filosofía del derecho, no toda, pero un grueso campo de la filosofía del derecho se encargó de destruir la certeza y la seguridad jurídicas. Hablando de ambigüedades, hablando de que todo hay que ponderarlo, de que todo depende, de que cada caso es un mundo completamente aparte, de que el derecho es incierto. Este asunto de que entonces ya no se puede saber antes previamente o no se pueden hacer cálculos de predictibilidad relativamente correctos de cómo va a fallar el juez. Y todo esto ha llevado a una incertidumbre tal en el mundo jurídico que la palabra clave en cualquier despacho judicial, en cualquier despacho jurídico es todo depende. Oiga, es el mismo caso, depende del juez. Oiga, pero yo necesito saber si puedo o no puedo hacer esa inversión. No lo sé, todo depende. Puede que sí, puede que no, todo depende del juez. La inseguridad jurídica que nosotros tenemos, especialmente con la llegada del neoconstitucionalismo, tuvo un efecto, y es que el ciudadano está reclamando lo que tiene derecho a reclamar. Dígame cuáles son las reglas antes de jugar. Listo. Y dos, el sector comercial también está diciendo, ¿cómo quieren que yo haga inversiones en un país si ustedes no me dan a mí una estabilidad jurídica mínima como para saber cómo puedo actuar? Es que cualquier ciudadano tiene derecho a que le digan cuáles son las reglas claras antes de. Sería gravísimo estar en un sistema político donde al ciudadano le decimos, pues todo depende. Es que son tantas las circunstancias, puede que sí, puede que no, veamos. Depende del juez. Ante esa incertidumbre, ¿quién podría estar? De allí que la incertidumbre del derecho ha fomentado eh, el éxito de la inteligencia artificial. Y el otro asunto que tiene que ver de por qué el sistema de inteligencia artificial está maniatado, nuestra hipótesis es que es por el miedo, y miedo fundamentalmente a dos cosas. Uno, el miedo a que el sistema político y económico pierda el control de la rama judicial. Y eso es pues, muy rentable, por ejemplo, en sistemas clientelistas. En sistemas clientelistas y cesaristas como los latinoamericanos, al Poder Ejecutivo le encanta tener el control de la rama judicial, porque eso le permite al Poder Ejecutivo negociar a quién va a condenar, a quién no. O sea, si se pierde el control de la rama judicial, eso puede tener efectos políticos tremendos, especialmente en un sistema como el nuestro, el latinoamericano, donde estamos acostumbrados a que el juez obedece a ciertas presiones externas. Bueno, en casos obviamente problemáticos. En el caso no problemático, pues al juez, ahí sí hay independencia judicial. Yo estoy hablando de los casos difíciles y problemáticos, pero el segundo asunto es que nos hemos acostumbrado a una forma de administrar justicia que ha generado clientelismo, que ha generado incluso situaciones de corrupción, que ha generado situaciones de ambigüedad y que puede poner en jaque los privilegios de muchos funcionarios judiciales si la inteligencia artificial empieza a operar. Aparte que también está el sistema económico, especialmente el sistema bancario, que cuando es muy poderoso tiene cierto control sobre la rama. Si la rama pierde el control con lo humano al volverse inteligencia artificial, los bancos tendrían mucho miedo. Estos miedos de perder el control sobre la rama en países tan clientelares como los latinoamericanos es uno de los factores de por qué no queremos desatar la inteligencia artificial. Pero el otro factor tiene que ver con el desempleo. América Latina le apostó en los años 60 a una política pública tremendamente terrible y fue el aumentar el número de abogados de forma absurda. Tenemos muchos más abogados en América Latina de los que realmente necesitamos. Este aumento en la oferta con una demanda que no ha crecido igual
ha generado la pauperización en los ingresos de los abogados, pero también gravísimos problemas éticos, porque al haber tantos abogados y la torta que se hay que repartir no ha crecido al mismo nivel, pues eso aumenta la presión moral de los agentes al momento de tener que acceder a los recursos. Y en este momento somos una región absurdamente llena de abogados porque le apostamos por políticas públicas a muchísimas facultades de derecho, porque son baratas, porque la tasa de rentabilidad de los dueños de la universidad es muy alta, o sea, por muchísimos motivos. Y esto generó una situación caótica donde hay una inteligencia artificial que fácilmente, si entra a operar, le va a significar que muchísimos abogados ya no van a ser necesarios en el sistema. Y esto genera un miedo al desempleo, que es un legítimo miedo, pero también hay que entender que es que no es qué tantos abogados no han necesitado nuestro sistema social en el pasado y qué tantos abogados necesitamos ahora. También aquí hay un tema de responsabilidad del Estado a permitir la proliferación masiva e incontrolada y acrítica de facultades de derecho que generó una situación caótica que tenemos ahora y que puede volverse mucho más caótica con la entrada de la inteligencia artificial, pero va a entrar, o sea, va a entrar. Eh, pero en este caso, ¿de quién fue la culpa? Si se genera esta situación de desempleo, ¿de quién fue la culpa? Son cosas que yo también quisiera como reflexionar, de que en cierto sentido la inteligencia artificial está prometiendo muchas cosas porque los abogados, los académicos del derecho, los jueces en el pasado no supieron administrar bien lo jurídico y generaron muchísimas expectativas en la ciudadanía que están diciendo, entonces, ya que por aquí no he podido cumplirlas, espero que haya una inteligencia artificial que sí las pueda cumplir. Y uno de ellos es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Dentro de la OCDE, quien más está impulsando la instauración de una justicia con inteligencia artificial en la OCDE y específicamente en su plan de lucha contra la corrupción. Si lograríamos que, que los casos de corrupción fueran juzgados por justicia, por inteligencia artificial, tal vez la lucha contra la corrupción se nos podría volver un poco más fácil de lo que es ahora. Eso es para colocar un ejemplo de esto. El otro asunto es con los delitos transnacionales y de grave riesgo para los Mi querido jueces. Andrés, Ustedes saben perdón, que... perdón, Ah, sí. perdón, ya estamos sobre el tiempo. Vale, perfecto. Sí, Entonces hay muchas muchos gracias. factores a tener en cuenta de por qué hay tanto miedo a la inteligencia artificial, pero también de las potencialidades de la inteligencia artificial. Entonces yo ya creo que el escrito lo tendría para dentro de muy poco para ponerlo a disposición de todos ustedes. Bien, pues Andrés, muchísimas gracias por tu provocativa presentación, me parece muy interesante. Y bueno, como tenemos un poquito tiempo, habría oportunidad para una intervención. Ya sabemos, en principio, si alguien de la mesa, de quienes están participando con nosotros, quisiera hacer una intervención adelante y solamente, en caso de que no lo hubiera, sería alguna de las preguntas que tuviéramos en el chat. Bien, bueno, pues parece que me toca a mí, lo cual es muy interesante. Pues me gustó muchísimo lo que estuviste comentando, mi querido Andrés. Recuerda algunos de los argumentos que se dan con respecto al tema de los robots asesinos, de los robots autónomos. El argumento que se suele dar es que pueden ser más humanos que los humanos, porque pueden cumplir el derecho humanitario mejor que nosotros, dado que ellos no tendrían rencores, no estarían eliminando a oponentes que ya no están desarmados Es por decir, razones de y tendrían venganza, etcétera. intenciones transparentes. Exactamente, exactamente. O Así sea, que no bueno, estarían buscando algo detrás de. así es. Así es. Entonces, paradójicamente, pues lo que se está presentando, lo que estás presentando es que la inteligencia artificial potencialmente podría ser el derecho más eficaz de lo que lo tenemos, lo cual también es uno de los temas que, como tú bien sabes, me interesa a mí. Y bueno, tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de desvíos de recursos, que es uno de los elementos centrales de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿por qué no has generado los candados si tienes la tecnología de blockchain y a la mano, que puede poner candados donde sea y modelar y transparentar todo lo que hiciste y dejarlo a disposición de la sociedad civil si es que hace falta? Entonces, me parece que lo que has estado tocando es muy interesante y que la filosofía del derecho contemporáneo tendría que estarse abocando a estos problemas, independientemente de los conceptuales clásicos, pero sí básicamente estar pensando en este tipo de problemas
cómo incrementar la eficacia del derecho a través de estas herramientas sin que nos rebasen. Sí. Pues mi querido Andrés, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, espero que nos veamos pronto, ya sea de manera presencial o de manera virtual, y esperamos muchísimo tu trabajo. Primer consumidor seré yo para después distribuirlo entre todos los Sí, miembros sí, que están participando en este evento. No sé si quieres agregar algo sí. más. No, con base en lo que tú dices, Enrique, que estoy completamente de acuerdo, es que, o sea, la inteligencia artificial no podemos demonizarla si uno conoce cómo funciona. Así es, Y es más, y no le podemos hacer el juego a los que están demonizando la inteligencia artificial en el campo del derecho, porque estaríamos haciendo el juego a cosas peligrosísimas, como la corrupción, el clientelismo, a la mediocridad y a muchas otras cosas. Es decir, seamos sinceros, ¿quiénes son los grandes enemigos de la inteligencia artificial hoy día? Los corruptos porque perderían el control de la rama, claro, así pero es, también el juez que no hace mayor cosa y que teme ser reemplazado, pero también el abogado que vende servicios de forma inmoral, pero también el juez que vende la sentencia. Seamos sinceros, en América Latina hay corrupción judicial. así es, Pues aclaro, así es. lo aclaro, una vez dije esto en Colombia y casi fui denunciado. Porque yo no, porque está prohibido hablar de un juez, el juez es honorable siempre. Hombre, Por, seamos sinceros, cualquier por ciudadano sabe que hay definición, corrupción judicial. Es claro. que somos humanos. O sea, y aparte que hay un asunto a tener en cuenta, las pruebas de China y Estonia nos dejan boquiabiertos, Perfecto. boquiabiertos. Eso es una Ya, cosa que hay que... Y no olvidemos algo, la OCDE está diciendo masivamente, en aquellos casos donde el juez corre riesgo su vida, si se vuelve alguien que funciona con base en la ley, para eso está la inteligencia artificial. O para los temas de la lucha contra la corrupción, la inteligencia artificial sería buenísimo. excelente, mi querido Andrés. Bueno, pues tenemos un tema ahí para pensar mucho en la Sí, filosofía del derecho contemporánea y ya te estaré molestando con los datos de los software chino y de Estonia porque perfecto. el tema de la corrupción nos interesa, como bien sabes. Un abrazo muy fuerte, nos seguimos viendo, que tengas un excelente día Adiós. y sin más, entonces pasamos a nuestra siguiente mesa, nuestra siguiente ponencia. En esta ocasión tendremos la presentación por parte de Daniel Flores. Él viene de la Universidad de Cartagena, en Colombia, es abogado, especialista en métodos y técnicas de investigación social, Claxo, magíster en Derecho por la Universidad de Cartagena, docente investigador, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Entonces, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y a efecto de poder concretar más el espacio y tener algo más para las preguntas, de ser posible, agradecería que se limitaran a 15 minutos de exposición. Cuando llegue 5 minutos antes, yo pondré una manita de estas reacciones y cuando el tiempo se haya acabado, pondré una de estas bocinas que están lanzando chispas o algo por el estilo. Adelante, Daniel, por favor. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el espacio. Mi intervención, que será bastante corta, lleva por título Innovación tecnológica, inteligencia artificial y justicia transicional. Y en concreto, se trata de plantear un poco el tema general, pero aterrizarlo a la forma en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia está implementando al interior de sus procesos de toma de decisión todo el tema de innovación tecnológica orientado hacia la inteligencia artificial. Mi intervención, muy brevemente, serán 5 puntos, son 5 ideas que quisiera desarrollar para naturalmente abrir espacio para la discusión. En primer lugar, recordemos lo que planteaba el profesor Andrés hace un momento, y es que existe una creciente influencia de la innovación tecnológica y de la inteligencia artificial al interior de la justicia y en el interior del sistema jurídico en general. Esto es un hecho hoy, es una realidad. Y quizá en una de las áreas donde es más relevante esta discusión es en el área de la justicia transicional. ¿Por qué? Porque es un área, como ustedes recordarán, en el cual el Estado debe afrontar o debe asumir la tarea de la judicialización de escenarios de macrocriminalidad, lo cual supone una masividad de hechos victimizantes. Esto, en términos de trabajo de archivo y de análisis probatorio, supone procesos de absoluta complejidad para los cuales naturalmente la inteligencia artificial entra a aliviar muchísimo este tipo
de ejercicios o de experiencias de reconstrucción de memoria y de determinación de hechos victimizantes, de determinación de víctimas y demás. No obstante, existe una creciente preocupación fundamentalmente por las eventuales tensiones que puedan aparecer frente a la opacidad algorítmica y el debido proceso. Es decir, muchas veces la inteligencia artificial contribuye para que el juez o el operador judicial tome una decisión. Sin embargo, este no puede dar cuenta de las razones, procedimientos o técnicas mediante las cuales esta decisión fue tomada. Esta opacidad algorítmica naturalmente confronta directamente el debido proceso, ya que en últimas el procesado no cuenta con las herramientas para poder controvertir aquella prueba frente a la cual se está enfrentando. Y adicionalmente a esta dificultad, digamos, al interior del proceso de judicialización de los máximos responsables o partícipes determinantes de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, encontramos otro escenario paralelo al que acabo de señalar, que es el de la nueva victimización y la o revictimización, que en el marco, digamos, de toda la transformación del mundo digital también se pueden generar. Es decir, el escenario digital puede ser ahora un nuevo escenario para que se produzca una masiva vulneración de derechos humanos. O, visto de otra manera, puede ser también un escenario para revictimizar a víctimas que de alguna forma han sido victimizadas digamos, en el espacio físico o el espacio material. Un ejemplo de lo que acabo de señalar es teniendo en cuenta la brecha digital que existe en países de América Latina, en la medida en que un determinado tribunal de paz implementa una estrategia de establecer un museo a través de una página web, pero la comunidad a la cual le va dirigida esta medida no cuenta con acceso a Internet libre y demás, este tipo de situaciones estaría en última generando un escenario de revictimización. O sea, la medida de reparación estaría generando un daño no deseado sobre esta comunidad. Luego, entonces son este tipo de aspectos los que entran como variables a la hora de discutir cuál es el verdadero rol o lugar de las nuevas tecnologías, de la justicia digital y de la inteligencia artificial al interior de los procesos de justicia transicional. En concreto, cuáles son los usos que la JEP está dando actualmente a la innovación tecnológica y, por supuesto, qué riesgos y ventajas supone este tipo de herramientas para materializar los objetivos de la justicia transicional. Pero para entrar a analizar esta situación, naturalmente debemos discutir el tema de los derechos humanos en la época de la gobernanza digital y la cibersoberanía. Hoy por hoy es claro que resulta un poco artificial la distinción entre espacio digital y espacios físicos. Por el contrario, vemos que ambas dimensiones, si se quiere, están íntimamente articuladas. Esto lleva naturalmente a que tecnologías digitales terminen en últimas afianzando el poder de estados y de corporaciones, lo cual naturalmente los hace en muchos casos sujetos con una mayor capacidad de generar violaciones masivas de derechos humanos. En la medida en que una corporación como X, anteriormente llamada Twitter, toma una decisión frente a la promoción o a la divulgación de un tipo de información, esto puede generar directamente la afectación ya no de decenas o de cientos, sino de miles y millones de personas, de sus derechos, de la libertad de expresión y demás. Aquí encontramos dos tipos de actos. Encontramos primero los actos deliberados, mediante los cuales los políticos responsables utilizan la inteligencia artificial para llevar a cabo actos dirigidos contra una o varias personas, en términos de rotulación, etiquetamiento, perfilamiento y demás. Pero igualmente tenemos el tema de los actos no intencionados, los cuales tienen lugar fundamentalmente cuando la inteligencia artificial produce resultados no deseados o inesperados que son perjudiciales. Y aquí hay un tema bien importante, y es que se ha logrado demostrar de qué manera se produce lo que se llama la falla en la configuración o la forma en la cual la inteligencia artificial reproduce estereotipos, reproduce prejuicios. Esta reproducción de prejuicios por parte de la inteligencia artificial naturalmente genera un nuevo escenario de victimización. Finalmente estamos frente a una situación que supone una ausencia de control democrático del marco del modelo de gobernanza corporativa. Es decir, son grandes corporaciones las que tienen acceso al lenguaje, a la programación de estos tipos de lenguaje, los cuales asociados con los estados
básicamente definen de qué manera la utilizan y cuál es el alcance de cada una de estas herramientas. Naturalmente esto a espaldas o de forma independiente a los controles democráticos que todo poder en el marco de una democracia debe tener. Seguimos señalando la importancia de los espacios digitales para la justicia transicional. Aquí la cuestión fundamental es la discusión en torno a autonomía y transparencia. La autonomía frente a la forma en la cual la decisión efectivamente es tomada y la transparencia en relación a de qué manera el operador puede dar cuenta del proceso mediante el cual la inteligencia artificial llegó a la conclusión a la cual se estaría llegando. Este tema no es nuevo. En Estados Unidos, ya lo decían los que me han precedido en el uso de la palabra, existen más de 50 empresas ofreciendo herramientas de inteligencia artificial desde el 2018. El G7, por ejemplo, ya ha destacado la importancia de defender, si se quiere, la profesión jurídica para la garantía del Estado de Derecho. Y en ese sentido, recomienda adoptar un modelo de gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito legal mucho más antropocéntrico, es decir, anclado directamente a la garantía de derechos fundamentales y a la supervisión y, si se quiere, direccionamiento por parte de seres humanos. La implementación de tecnologías en ese sentido debe reforzar todas estas garantías elementales en términos de derechos humanos y derechos fundamentales y prestar especial atención al tema de la intimidad, asimismo a la neutralidad de los datos recogidos y al debido proceso. A pesar de las notables críticas que han surgido frente a la inteligencia artificial en el campo del derecho penal, porque esto también es bien importante, cuando hablamos de la inteligencia artificial habría que ubicarla en concreto en qué área específica de la administración de justicia se estaría aplicando, porque una cosa es la lógica al interior del derecho civil, otra en laboral, otra en el penal y otra en la justicia transicional, aunque existe una matriz común que sería la que ofrece precisamente el derecho probatorio, ahí sería transversal, hay especificidades naturalmente frente a las cuales cada una de las herramientas de justicia transicional supone o bien una ventaja o supone un riesgo. Al interior de la justicia transicional en concreto, defensores de derechos humanos vienen utilizando sistemas asociados como la Open Source Information, mediante la cual les permite recopilar pruebas de abusos contra derechos humanos prácticamente en tiempo real, optimizando a partir del uso de de la inteligencia artificial los procesos de documentación. Naturalmente, se genera aquí también el problema de la veracidad de la información. Igualmente les permite a todas estas ONG y grandes entidades asociadas a los derechos humanos un manejo del volumen de información que sería inviable de manera analógica, bien sea por sus costos o bien sea por la complejidad y la fragmentación de las mismas. Quizá las áreas donde se presentaba un mayor impacto de la inteligencia artificial al interior de la justicia transicional sea primero en el análisis forense, es decir, en todo lo que tiene que ver con medicina legal. En este caso, las redes neuronales convulsionales tridimensionales, por ejemplo, le han permitido a tribunales y a expertos en derechos humanos poder reconstruir de una forma mucho más certera, a partir de información de ADN y demás, el fenotipo de las víctimas y todo, digamos, los detalles asociados con estas. Igualmente, el tema de análisis de contenido digital, tanto visual como de escritura, también ha permitido, digamos, avances muy importantes en términos de tecnología de reconocimiento facial, así como identificar patrones de desplazamiento de la población, documentar, por ejemplo, municiones de racimo y daños a la infraestructura. Finalmente tenemos el contenido digital escrito y aquí, bueno, ya todo el tema de ChatGPT lo hemos venido comentando. La forma en la que el procesamiento del lenguaje natural contribuye para el análisis de enormes volúmenes de información de una forma rápida y de una forma muy precisa. En Colombia, y con esto concluyo, la JEP viene implementando si se quiere, una asistencia frente a estas nuevas tecnologías, lo cual le ha permitido sistematizar 20 millones de datos sobre el conflicto armado. Estos 20 millones de datos es quizá el volumen de insumos probatorios digamos, más grande de Occidente, de los años recientes, y a partir de estos 20 millones de datos se han construido los 11 macrocasos. El 65.6% de la información proviene de las víctimas, el resto de otras fuentes, incluyendo fuentes indirectas. Los 971 informes se presentaron ante la JEP por parte de víctimas, organizaciones sociales y demás, fueron matizados o contrastados
con esta data que el sistema o la plataforma Júpiter le brindaba. A través de esta plataforma Júpiter se analizan microdatos, se cruzan análisis estadísticos para la identificación de patrones macrocriminales. Este proyecto inicia con la integración de la JEP, de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y el Human Rights Data Analysis Group, y naturalmente con esta convergencia se logra establecer un primer proyecto piloto que permite construir una plataforma orientada fundamentalmente al análisis de 5 conductas. La información, toda la información sobre 5 conductas: homicidio, desplazamiento, etc. Hoy por hoy, el trabajo del Grupo de Reconocimiento de la Información de la JEP ha podido avanzar gracias a que la plataforma aprende permanentemente. Ha pasado de 5 conductas a 189 tipologías de conductas. Luego, entonces, es una plataforma que ha, hoy por hoy, evidenciado un importante insumo a la hora de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, y ha podido, le ha brindado, digamos, a la Administración de Justicia la capacidad para afrontar quizá uno de los conflictos armados más complejos de la historia de Occidente, la historia del mundo entero. Quizás sin esta inteligencia artificial, hoy por hoy no tuviésemos los resultados que tenemos. Entonces, hasta ahí dejo mi intervención, naturalmente para respetar el tiempo. Espero no haberme excedido mucho. Muchas gracias a todos por su atención. Al contrario, estupendo. Muchísimas gracias, Daniel, por tu muy interesante presentación. Desde luego, también por tu consideración al tiempo y lo que nos permitirá tener más tiempo en el intercambio de puntos de vista. Bueno, pues a continuación vamos a tener la presentación de Andrés Mancilla, que también es un estimado amigo. Andrés Mancilla, nos va a presentar apuntes para la formalización de una teoría de autómatas judiciales, y él es estudiante del posgrado de nuestra universidad. Adelante, querido Andrés, por favor. Muchísimas gracias, buen día a todos. Pues yo vengo a hablarles de un proyecto que venimos desarrollando durante algún tiempo, que es, como decía, como mencionaba el doctor Cáceres, se llama la intención de formalizar en una teoría de autómatas judiciales. ¿En qué consiste esto, básicamente? Nace de la idea de que inicialmente podemos definir a los procesos como deterministas y finitos. ¿Qué queremos decir con deterministas? Es decir, determinismo entendido como la materialización algorítmica dado un conjunto idéntico de datos de entrada, es decir, inputs, se va a obtener un conjunto similar de datos de salida, es decir, exactamente los mismos outputs. Y con finitud, evidentemente, nos hacemos referencia a que, independientemente del problema que se quiera resolver a través del algoritmo, la longitud de pasos y el conjunto de pasos siempre va a ser un conjunto finito. Esto nos da una gama de similitud en la que queremos que exista una convergencia entre el determinismo y la certeza jurídica. Y estos elementos, evidentemente, son extremadamente similares, incluso componentes de lo que se conoce como el Estado de Derecho. Con el Estado de Derecho, lo que básicamente queremos definir es el conjunto de normas fijas, conocidas de antemano, de las cuales está sujeta toda la actividad del Estado, brindando dichas normas, evidentemente, la certidumbre jurídica que se busca para entender que la autoridad utilizará los poderes coercitivos de determinada manera, facultándose para un fin determinado. Aquí vamos a la vez la certidumbre jurídica, y más específico aún, lo que viene siendo el principio de legalidad. Con este principio de legalidad lo que se busca es de que exista realmente una concordancia entre la actitud del Estado basada en una norma conocida pretéricamente. El único problema nace en, ok, existe plenitud dentro del sistema, al nivel tal que vamos a decir, existe realmente una norma que regule cada una de las conductas posibles del ser humano. Evidentemente no. Y ahí nace lo que conocemos como las lagunas, entendida esta como el hecho de que el sistema no está determinado si una conducta es prohibida o permitida o tolerada, siendo considerado este incompleto. ¿Cuál es la solución que se ha encontrado hasta ahora a una situación como esta? Pues con relación a la plenitud, es el precedente judicial, que básicamente son criterios de observancia obligatoria dentro de un sistema judicial determinado, con la intención de los matices en los cuales se estén asignando para los mismos, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de lo siguiente. Si dentro de un sistema jurídico están determinadas todas las reglas, y dado el hipotético caso en el que no existe una regla determinada, existe el precedente judicial que viene a, con el perdón, parchar el hueco dentro del sistema, podemos determinar que
En ciertos y determinados casos, y no quiero entrar en un análisis de casos fáciles, difíciles, trágicos, etcétera, pero en ciertos y determinados casos podemos entender de que la conductividad dentro del proceso es automática. Por eso creemos que la teoría de autómatas puede ser muy aplicable a este tipo de casos. Pero ¿qué entendemos por teoría de autómatas? Es la rama de la computación que se enfoca en estudiar los modelos abstractos y cómo puede, a través de estos modelos abstractos, resolver problemas que se le planteen. Esto bajo la idea de simular procesos cognitivos, entendido los procesos cognitivos como la transformación de información para producir resultados específicos con base en esta información. Teóricamente, la teoría de autómatas está dividida en autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas, autómatas de pila y máquinas de Turing. En nuestro caso en específico, enfocado a los procesos jurídicos, creemos que lo más aplicable son los autómatas finitos deterministas. ¿Qué entendemos por un autómata finito determinista? Es básicamente una máquina de estado. Es una máquina que inicia en un estado inicial y lleva hasta un estado final o varios estados finales. Para eso necesita elementos constitutivos como cuál es el conjunto de estados por el cual va a transitar. El alfabeto, con alfabeto nos referimos cuáles son los ingresos de valores que se le van a meter a cada uno de los estados para saber a qué estado es el que se va a transitar. Un estado inicial, como ya habíamos mencionado, que es de donde se va a partir un estado final, que es, o unos o varios estados finales, que es a donde va a concluir el proceso, ambos pertenecientes al conjunto de estados finitos. Y muy importante, una función de transición. Esta función de transición hace la diferencia entre un autómata finito determinista y un autómata finito no determinista. La función de transición consiste, si estoy en un estado 0, ingreso el valor 1, paso al estado Q1, ¿ok? Si estoy en el estado Q0, ingreso 0, no puedo volver a pasar a Q1, porque el determinismo es ingreso valor y valor. Ya está determinado hacia dónde consiste la transición. Como un ejemplo de autómata, imaginemos que que estamos frente a una máquina expendedora de refrescos y tenemos una moneda de 10 pesos. Ingresamos una moneda de 10 pesos, señalamos una lata de Coca-Cola, nos regresa la lata de Coca-Cola y nos devuelve 2 pesos. El fondo aquí es, si la lata de Coca-Cola cuesta 8 pesos y uno ingresa 2 pesos, siempre se van a regresar 2 pesos. Sí, ¿qué es lo que sucede cuando uno ingresa una moneda que no es válida? Uno se queda en el estado inicial porque la máquina no reconoce una moneda, no sé, un dólar canadiense o un euro. Lo que sucede es que si ingresamos la moneda de 10 pesos y señalamos un refresco que no entra dentro del conjunto de refrescos con el valor inferior a 10 pesos, la máquina inmediatamente nos dice esto es un valor de ingreso incorrecto. Esto nos lleva, evidentemente, a que, ya formalizando un poquito más lo que queremos construir como un autómata judicial, que es básicamente este modelo computacional que lo que va es a manifestarse a través de una máquina de Estado, el desahogo de procesos jurídicos. ¿Por qué procesos jurídicos? Porque no solo queremos enfocarlos a los procesos judiciales, queremos enfocarlo también a los procesos diversos que no sean judiciales, ¿no? Así, por ejemplo, arbitraje, que es otro proyecto que traemos en paralelo. Entonces, incluso a través de estos casos, lo que buscamos son posibles soluciones a determinadas litis con la ayuda de precedentes judiciales. ¿Por qué con la ayuda de precedentes judiciales? Porque lo que sucede muchísimas veces es que cuando estamos en una situación en la cual es tan reiterada la conducta y se hace señalamiento constante al precedente judicial para solucionar esa conducta, una vez más, sin entrar en los matices de casos difíciles, fáciles y el otro son bien. Lo que nos damos a la tarea es que dentro de este proceso, el argumento inicial que ingresamos, es decir, en Q0, el argumento inicial que ingresamos, el precedente judicial con el que usualmente se resuelven este tipo de asuntos, podemos llegar a la situación en la cual en el estado final, dígase sentencia o cualquier otra variación, va a estar fundamentado y motivado con base en este precedente judicial. Por lo cual creemos que en determinados casos el desahogo, y no solo el desahogo, sino la resolución de estos procesos, será de manera automática. Esto nos lleva a que la quíntupla dentro del autómata judicial, quíntupla son los 5 elementos que habíamos mencionado previamente, que constituyen un autómata. La quíntupla, en este caso en específico, queremos narrar, que es un juicio ejecutivo mercantil basado en un título de crédito, específicamente un pagaré, nos lleva a que tenemos 5 estados, un estado inicial y un estado final, que es Q5 y Q1, un conjunto de estados que evidentemente, siendo final Q5 y Q1 y Q0 son los estados iniciales y finales, y un lenguaje que es muy importante que se entienda. Usualmente los autómatas funcionan con ceros y unos, es un poco binario. Usualmente el derecho también es un poco binario, ¿no? Es decir, condena, no condena, válido, inválido, etc. Lo que nos lleva a considerar realmente dentro de este autómata, si ingresamos el valor cero dentro del estado inicial,
podemos describir ese como la prevención. Es decir, sí me presentaste lo suficientemente documento, pero como que tu argumentación yo no la entiendo muy bien, o te falta el CURP de representante legal de la empresa a la cual está suscrito el pagaré, etcétera. Si no se deshaga esa prevención, es sin ese valor 1 y se desecha. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando se admite? Si ya tenemos 0 y 1 agotados, lo que significa que el valor 2 ya es un valor válido dentro de nuestro lenguaje para ingresar dentro del autómata. Entonces, una vez admitida la demanda, que estamos en Q2, pasamos a Q3. Q3 es básicamente se le solicita a la persona, bueno, ¿usted quiere pagar? Ah, no, no quiere pagar, quiere presentar a las excepciones válidas dentro del Código de Comercio. Ah, excelente. Entonces, se transita a Q4, pero dado el hipotético caso que quiera pagar, transita directamente de Q3 a Q5 como estado final, porque una vez que paga, resuelta la situación. Pero bueno, el profesor Cáceres me dice que ya no puedo continuar. Que sí, ya, si puedes ir cerrando, mi querido Andy, por favor. Sí, bueno, la 5 intención minutos. final de este proyecto es básicamente anclarle al final algoritmos de NPL, Natural Processing Language, para que entienda realmente los precedentes hacia dónde van enfocados, cuál es la argumentación realmente que se está brindando, y en paralelo a eso, Deep Learning, para que la máquina realmente entienda, bueno, el argumento es este, el desahogo determinista infinito es este, okay, realmente se llega hasta aquí, o existen varios argumentos, realizar un estudio probabilístico, cuál es la probabilidad que yo presentando el precedente X se resuelva la sentencia de manera favorable con base al precedente X, cosas similares, es decir, está en desarrollo el estudio. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Andy, por tu muy interesante ponencia. Te lo agradezco muchísimo. Como verán ustedes, a pesar de su juventud, es un joven muy brillante, prometedor, en este ámbito en el que se conjugan tanto la tecnología como el derecho. Bien, y a continuación tendremos la presentación de Jesús Manuel Niebla Satarín por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No sé si Sí, aquí ando, doctor. Buenos días, ¿cómo están todos? ya está por aquí. Qué gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá? Todos muy bien. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Bueno, pues Jesús, tenemos aquí como datos que es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Mazatlán y licenciado en Informática por la misma universidad. ¿Es correcto, mi querido Así es, Jesús? doctor. Perfecto. Y además, bueno, debo confesar, debo comentarles que tengo el gusto de conocer a Jesús desde hace muchos años. Estuvo colaborando con nosotros como asistente de investigación y él tiene las dos carreras, tiene tanto la carrera de informática como la carrera de derecho y también se desarrolló haciendo un muy brillante papel en su doctorado en la Universidad de Edimburgo de la mano de uno de los más importantes representantes, que es también un querido amigo, el doctor Burkhard Schaefer. Así que le agradezco una vez más a mi querido amigo y colega José Manuel Jesús Manuel, por estar con nosotros y nos va a hablar de la aplicación de la ley en entornos dinámicos a través de la inteligencia artificial. Adelante, mi querido Jesús. Un abrazo. Claro que sí, doctor. Muy buenos días a todos. Un gusto estar siempre con ustedes, sobre todo en estos eventos tan importantes y no solamente que son pioneros, sino que han colaborado en afianzar el estudio de la tecnología como un componente convergente en la aplicación del derecho y que hoy en día realmente es uno de los puntos más interesantes y que nosotros como científicos en el derecho debemos de abordar, ¿sí? Y debemos de mantener siempre en mente, ¿no? No desde una perspectiva, como lo ha venido abordando siempre el doctor Cáceres, de que una de las dos áreas supla a la otra o tenga un rol más preponderante que la otra, sino en el sentido de que las dos puedan apoyarse de manera equitativa y que al final del día se logre precisamente esa transición de la aplicación de la ley hacia entornos digitales y que de la misma forma la ley, los entornos digitales, perdón, o la tecnología en este caso, pueda operar a través de un esquema que garantice la protección de la esfera jurídica de usuarios, ¿sí? Y proveedores también del servicio. Y bueno, para comenzar esta plática, que acertadamente nuestro querido doctor Enrique señaló su título, que es Aplicación de la Ley en Entornos Dinámicos a través de Inteligencia Artificial, va a estar estructurada en 4 breves secciones.
En la primera abordaremos una brevísima introducción a entornos digitales, tomando como punto de partida de manera particular el Internet, porque recordemos que los entornos digitales preexisten precisamente al ciberespacio, pero realmente el punto de convergencia que a nosotros nos llama la atención, naturalmente, es a partir de la diseminación y adopción de esta plataforma digital como punto de partida para diversas tecnologías que van a terminar permeando propiamente dicho en diversos entornos sociales. En la segunda sección abordaremos ya diversos ejemplos de este tipo de entornos, sobre todo de tecnología, que toma como punto de partida estos desarrollos, para en la tercera hablar ya de implicaciones jurídicas y sobre todo de qué manera la convergencia entre la inteligencia artificial con el derecho puede lograr un modelo de aplicación de la ley bastante interesante, que yo lo considero relevante y es el núcleo del proyecto de ciencia de frontera, el cual tengo a bien dirigir, ¿sí? Que habla de la implementación de la tecnología a través de entornos digitales, particularmente el razonamiento jurídico, pero a través de un esquema preventivo, ¿sí? Es decir, brindarle la capacidad a la tecnología de que pueda entender las potenciales consecuencias jurídicas de una operación que pretende realizar y con base en esto evitarlas. En la cuarta y última sección abordaremos conclusiones. Y es que, bueno, al hablar de entornos digitales, como les menciono, preceden estos al Internet propiamente dicho, pero el ciberespacio va a ser realmente el punto de inflexión donde el entorno social y la manera en cómo vamos a concebir el mundo se va a ver modificada. Es cierto que a través de ella pudimos exponenciar diversos elementos sociales, los cuales ya veníamos realizando. Un ejemplo muy clásico de todo esto es desde la educación, cuestiones propias de trabajo, ¿sí? Cuestiones propias de comercio e incluso elementos tales como la creación y el afianzamiento, perdón, ¿sí? De relaciones sociales. Pero también debemos de entender que el Internet, al momento de ser diseñado, ¿sí? No se diseñó, por lo menos esta versión sobre la cual todavía seguimos operando, no se diseñó tomando en cuenta que iba a ser una red con las dimensiones que la conocemos hoy en día. Esto va a tener naturalmente diversos problemas, particularmente porque el ciberespacio no es una red segura. Todos lo sabemos. No obstante, seguimos adoptándola y seguimos enfocándonos hacia esa transición, pasar de modelos tradicionales hacia modelos digitales, los cuales van a conllevar un riesgo operativo derivado precisamente de la manera en cómo entendemos y configuramos diversas acciones a la estructura y a la arquitectura, ¿sí? Del Internet. Y bueno, uno de los ejemplos más interesantes y que va a permitir un entendimiento escalonado es cuando comenzamos a percibir el Internet como un elemento funcional de esas primeras acciones que nosotros vamos a migrar hacia allá. Y es aquí donde tenemos precisamente el Internet de servicios, el famoso iOS, que no es otra cosa, ¿sí? Que la digitalización masiva de diversos elementos tradicionales que va a permitir un manejo más eficiente de la información y que en su momento va a dar pauta, ¿sí? A ese cambio, incluso hay quienes lo llaman como mutación de operaciones sociales tradicionales hacia aquellas basadas precisamente en esta tecnología. No obstante, vamos a comenzar a ver que van a existir también riesgos operativos inherentes a la utilización de esta tecnología. Y es que es esta dualidad, la cual se basa primero entre esa dicotomía de la eficiencia operativa, ¿sí? Con la seguridad que debería de tener el Internet. Pero en este momento surgen diversas posturas muy interesantes porque a pesar de este riesgo vamos a comenzar a darnos cuenta que esa migración no va a parar. Por el contrario, va a comenzar a acrecentarse y va a llegar un momento en el cual se va a convertir en un elemento fundamental, ¿sí? Para diversos esquemas organizacionales, diversos esquemas basados en relaciones privadas e incluso basados también en el sector público. Y esto va a tener como consecuencia algo muy importante, ¿sí? La necesidad de poder regular, ¿sí? Dichas interacciones desde una perspectiva muy, muy importante, ¿sí? Que es lograr la transición del modelo tradicional de entendimiento y aplicación de la ley hacia estos entornos digitales.
Y bueno, tomemos como punto de partida el Internet de las cosas. Todos queremos realmente vivir en un mundo muchísimo más eficiente, muchísimo más interesante, donde en realidad podamos sacar el máximo del tiempo de nuestro día a día, atender nuestros compromisos de manera eficiente y llevar cuenta realmente de las cosas que debemos de hacer. Y esto incluye infinidad de campos, no solamente el laboral, no solamente el social, sino incluso el médico, el familiar, etcétera. Es en este sentido donde nosotros, al abrir ya nuestro entorno privado, y por privado no solamente mencionamos cuestiones de interacción laboral o incluso de comercio, sino incluso nuestros aspectos más íntimos, si lo queremos ver. Ocurrimos precisamente en situaciones donde inherentemente el funcionamiento de esta tecnología puede en un momento determinado suponer un riesgo para nuestra esfera jurídica. Ahora, lo interesante de este punto, ¿sí? Y creo que hay legislaciones que ya lo han entendido y lo vamos a abordar brevemente hacia el final, ¿sí? Lo interesante en este punto no es dar ese volantazo, ¿sí? No es cambiar de tajo la estructura de esta tecnología. Hemos comprendido que esta industria se ha logrado localizar y ubicar de manera muy interesante en diversos sectores estratégicos, al grado de que simple y sencillamente no es factible cambiarla por completo. Una de las posturas que se propone en este punto básicamente es cómo lograr que esta tecnología logre operar de la manera en que lo hace, pero a través de un esquema que brinde precisamente protección a la esfera jurídica de sus usuarios y también de sus operadores. Y aquí surge precisamente una pregunta que ha existido desde esas primeras convergencias entre el ciberespacio, ¿sí? La tecnología digital y el derecho. Simple, pero al mismo tiempo compleja. ¿Cómo regular dichos entornos? Hemos visto diversos escenarios, diversas tecnologías, algunos que han fallado y otros que han brindado respuestas medianas que por la misma evolución de la tecnología y la misma estructura operativa han resultado eficientes en una primera etapa, pero no del todo convenientes a largo plazo. Y es aquí donde comprendemos precisamente que debemos de desarrollar estas propuestas tecnológicas a través de una plataforma que sea capaz no solamente de comprender la ley, sino de comprender cuál es la naturaleza de los actos que pretende regular o de los actos en los cuales se ve en un momento determinado relacionado. Y es aquí donde surge naturalmente como plataforma, ¿sí? La inteligencia artificial. Pero también tomamos en cuenta que han habido diversas posturas que no han resultado del todo positivas. Señalemos una, por ejemplo, que indicaba que en realidad lo que debíamos de crear era pequeños autómatas que funcionaran como jueces y que estos definieran naturalmente la naturaleza jurídica de los actos que se les presentaba. Si bien es cierto, en un inicio se escuchaba interesante, nos vamos a dar cuenta que van a resultar poco prácticos, incluso algunos de ellos francamente inoperantes. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba a través de esta primera etapa en esta convergencia tecnológica, ¿sí? Eran dispositivos que tuvieran la capacidad de ser operadores judiciales funcionales. Y aquí surge un punto muy interesante que va también a ser parte de la experiencia que vamos a tener, ¿sí? Que en realidad la cuestión es que no es que sean imprecisos en la generación de sus resultados, es que simple y sencillamente son lentos, son pesados, son engorrosos. Desde el punto de vista de entornos dinámicos, simple y sencillamente resultan poco atractivos. ¿Qué tan poco atractivos resultan? Que simple y sencillamente la industria dijo, no, prefiero seguir corriendo este riesgo y basarme precisamente en mis esquemas de seguridad antes de implementar propiamente dicho una representación jurídica digital. Y aunado a lo anterior, básicamente comenzamos a entender, ¿sí? Que no necesitamos propiamente de autómatas que estén supervisando. Más bien ocupamos tecnología que pueda comprender en qué consiste propiamente la naturaleza jurídica del acto pretendido. En lugar de que exista una IA supervisando a una IA, ¿por qué no aprovechar la capacidad cognitiva que tiene esta tecnología para poder comprender las potenciales implicaciones jurídicas del acto que pretende llevar a cabo? Y esto es sumamente interesante desde la perspectiva computacional por dos cuestiones básicas
entre otras tantas. La primera y la más importante, ¿sí?, es que puede funcionar a través de esquemas tanto supervisados como no supervisados, y esto naturalmente va de la mano con áreas recientes, bueno, no tan recientes, pero sí líderes de la inteligencia artificial como es el Machine Learning y el Big Data, en las cuales pueden en un momento determinado brindar cierto nivel de autonomía y, dependiendo de la complejidad del escenario a resolver, solicitar la presencia del experto humano, como también cuentan con la capacidad de colaborar. Y esto es sumamente importante en entornos dinámicos porque permite, ¿sí?, que pequeños dispositivos que operan bajo un modelo de eficiencia operativa aceptable, ¿sí?, puedan generar respuestas concretas, escenarios jurídicos relevantes y compartir esa información con otros agentes con la finalidad de crear una comunidad que tenga una base jurídica sólida. Naturalmente, si existen, ¿sí?, escenarios que sean mucho más complejos de lo que la base de datos o que la base de conocimientos, perdón, de estos dispositivos tienen, pueden ellos requerir de nueva cuenta eh, la operación la operación o el apoyo de un experto jurídico humano. Y es aquí donde surge precisamente la propuesta sobre cómo debemos de crear estrategias que permitan la regulación de entornos digitales. Debemos de crear modelos que sean eficientes y colaborativos, y esto es particularmente relevante si tomamos en cuenta el volumen de la transmisión de información que sucede en este tipo de tecnologías. Estamos buscando también que se base en tecnología que brinde respuestas acertadas, y esto es muy importante. Si bien es cierto, la inteligencia artificial tiene, históricamente lo ha tenido, la capacidad de reproducir o de estudiar procesos cognitivos completos humanos para la resolución de problemas jurídicos en entornos dinámicos, lo que se suele hacer es basarse, propiamente dicho, en herramientas estadísticas que brindan proyecciones. Si bien es cierto, no son soluciones que tengan un 100% de efectividad, pero sí cuentan con un nivel aceptable, 90, 88, 95, 93, que permiten asumir naturalmente que la respuesta presentada satisface las características del escenario en el cual está intentando resolver. Y esto tiene también como elemento adicional la certeza de las partes. Es decir, tanto quien provee el servicio como quien lo está, solicitando, o simple y sencillamente las partes que convergen, ¿sí?, en un entorno en particular, tienen la certeza de que la tecnología sobre la cual están colaborando tiene esta capacidad. De igual manera, en el ámbito colaborativo, también va a permitir que esta tecnología solicite apoyo a otros dispositivos. Y esto es muy importante, e incluso ya se comienza a analizar la factibilidad de que se auxilie o se base también en herramientas basadas en métodos alternos de solución a conflictos. Y bueno, en lo que respecta a las implicaciones jurídicas de esta postura convergente, este modelo favorece un modelo de prevención. Y esto es muy, muy importante. Recordemos el famoso fenómeno Querido de... Jesús, perdón, nos Dígame. quedan ya unos cuantos minutos, por favor. Ok, termino con mucho gusto, Muchísimas doctor. gracias. Una Gracias, qué disculpa. malo. Bueno, en lo que respecta a las implicaciones jurídicas, como les menciono, favorece a un modelo basado en la prevención, es amigable con los esquemas tecnológicos implementados hoy en día, favorece también a la tecnología digital de mayor uso, como es el caso de la Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes o el mismo metaverso. Y en términos de costo de adaptación operativa, tiene un costo que se puede considerar aceptable y no sobredemandante. Y bueno, para finalizar, recordemos que la inteligencia artificial surge como un nuevo paradigma que ofrece un modelo de regulación eficiente y acertado para lo relativo a entornos digitales. Punto muy importante que no me canso de decir es que es un enfoque que resulta amigable con la tecnología existente y la arquitectura ya operativa en estos momentos.
tiene la facilidad de operar bajo esquemas colaborativos y también favorece sí, los principios éticos y de desarrollo de la inteligencia artificial. Y otro punto que también siempre trato de señalar en este tipo de eventos es que el estudio de la convergencia entre la inteligencia artificial y el derecho fomenta también de manera directa los beneficios de la tecnología cuando lo desarrollamos desde una perspectiva que es favorable hacia la aplicación de la ley y en un momento determinado hacia esa transición que la esfera jurídica se encuentra actualmente en lo que respecta a su adopción en entornos digitales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jesús por su muy interesante presentación, por ese proyecto que seguramente va a tener resultados muy exitosos, así lo deseamos todos. Y bueno, pues se nos abre un periodo para poder tener preguntas y sobre todo intervenciones entre los miembros de la propia mesa, que como saben es una de las finalidades principales de las jornadas, el intercambio de puntos de vista, de conocimientos entre quienes son nuestros conferencistas. Así que adelante, si hubiera algún tipo de intervención o pregunta que quisieran realizar, adelante, por favor. O si quieren debatir dentro de la propia mesa o hacer preguntas sobre las ponencias de sus colegas, adelante, por favor. Bueno, a mí sí tenemos aquí alguna pregunta. Se está preguntando si nos pudieran platicar un poco más de cómo es la plataforma Júpiter, cómo cumple con principios de transparencia y cuáles son las funciones que puede realizar. No sé si alguien nos pudiera contestar esta pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante, Muchas gracias. adelante, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La plataforma Júpiter permite, por una parte, la articulación de diferentes bases de datos alimentados desde diferentes fuentes. A partir de estas diferentes fuentes realiza naturalmente un ejercicio de entrelazamiento, de codificación, y eso es lo que permite la construcción de estadísticas en muy poco tiempo. Asimismo, la caracterización de víctimas, caracterización de espacios geográficos, qué tipo de conductas se cometen en los mismos, y asimismo también analiza los flujos poblacionales, cómo las personas se mueven de un lugar a otro, naturalmente para analizar fundamentalmente el tema del desplazamiento forzado como hecho victimizante. Presenta también la caracterización de las víctimas que les decía hace un momento para determinar quién ha sido víctima de qué, testigos de los hechos victimizantes, la información que reposa en las fuentes oficiales, la información que ha sido construida a partir de fuentes independientes como universidades, ONGs y centros de investigación. Y todo eso naturalmente es lo que nutre el sistema. Y es eso a lo que me refería con alrededor de los 20 millones de datos. Adicionalmente a esto, a esta información que recibe directamente la JEP, la plataforma se ve complementada con el archivo de violaciones de derechos humanos que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad también logró establecer, que es un archivo que ahora mismo está, entiendo, en una universidad europea muy importante siendo custodiado allá. Y este archivo, que entiendo que es el más grande del mundo en relación a el registro detallado de violaciones de derechos humanos, también alimenta directamente la plataforma Júpiter. Y esto le permite a la JEP poder, en el momento en el que una persona presenta un caso, presenta un informe, por ejemplo, de una situación de la cual fue ella víctima, la JEP automáticamente cruza esta información que se presenta en el informe con toda la estructura de la base de datos, y este sistema permite la asociación automática muy rápidamente de los hechos y las personas. Y a partir de ahí se puede cotejar o se puede articular la causa que se está presentando con un hecho muchísimo más grande o muchísimo más complejo que tuvo lugar, que haya tenido lugar en el país. Se cumple con el principio de transparencia porque entiendo que la estructura algorítmica es abierta y los datos pueden ser naturalmente, sobre los datos no hay exclusividad.
bajo naturalmente una serie de pautas, de reglas asociadas con derechos de menores y derechos de procesos que estén actualmente abiertos. El archivo de derechos humanos, por ejemplo, que brinda la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, puede ser de público conocimiento. Y esto es uno de los puntos claves para poder entrar, digamos, a esta discusión. Un uso si se quiere, ético y políticamente correcto de la inteligencia artificial pasa necesariamente por democratizar también el lenguaje de la programación, para que el lenguaje de la programación pueda ser naturalmente desarrollado por movimientos sociales, grupos de víctimas, sociedades, grupos de campesinos, por ejemplo, y ya poder naturalmente desvincular este tipo de ejercicios de lo que las corporaciones, digamos, vienen realizando. Así creo yo que he podido responder. Qué pena el abuso del tiempo. No, 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 al contrario. Creo que tenemos otra pregunta. ¿Las plataformas y bases de datos se alimentan de actos electrónicos o lo que tenemos es un híbrido? Por lo menos en Júpiter había un proceso doble. Había un proceso, por una parte, de sistematización, y eso fue un ejercicio bastante complejo. Por requerimiento de la OCDE, el Estado tuvo naturalmente, en el marco, digamos, de una ley de archivos, tener que digitalizar buena parte de su información. Pero el problema que había, o que hay todavía, es que cada entidad digitaliza la información de forma independiente o de forma, que se quiere, insular. Entonces no hay cruce de información. Por ejemplo, en temas de tierras no hay cruce de información. Lo que la inteligencia artificial está haciendo es poder dialogar diferentes bases de datos donde está digitalizada la información, y a partir de ahí, naturalmente, comenzar a establecer modelos, digamos, mucho más robustos de análisis. En el caso de Júpiter, se alimenta de las dos fuentes. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí tengo una pregunta para Jesús. Jesús, me pareció sumamente interesante la idea de tu proyecto también. Una pregunta, me dio la impresión que algo que habíamos comentado en su momento, trataré de hacer compatible la nueva inteligencia artificial, no directamente con la old fashion artificial intelligence, pero sí con una especie de mecanismo híbrido en el que se pueda tener un control de la calidad de la información que está siendo generada por el sistema que estás pensando generar. ¿Ese es el caso y cómo lo harías? Porque es una de las grandes incógnitas. Bueno, nos encontramos precisamente en ese punto de desarrollo. Todavía no tenemos una respuesta concreta, pero lo que estamos buscando es generar una respuesta, sí, que favorezca o que esté basada más bien en la capacidad de insertarse en la tecnología existente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no resulta plausible ni para la industria, ni el sector de desarrollo, ni tampoco el mercado, buscar un esquema que busque cambiar de tajo la tecnología que ya está. Lo que se está buscando es lograr eh, complementarlos con un módulo jurídico, ¿sí? Que pueda complementar la operación existente. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, y es en el proceso en el que nos encontramos. ¿De qué forma? Pues bueno, existen diversas posturas, y esa es precisamente la colaboración del sector de diseño, que son de Baja California Sur y Baja California Norte, y se encuentran precisamente viendo si en realidad resultaría factible implementar una postura basada en el procesamiento de datos propio de la acción, ¿sí? Del momento en el que se está realizando, o si tal vez sea conveniente hacer un análisis de escenarios ya resueltos y que tengan un nivel de compatibilidad con el escenario que se está resolviendo. Pero hago mucho énfasis en esto, todavía no nos encontramos en esa etapa del Ok. proyecto. Pero sí la tiene visualizada, obviamente. Sí, claro. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. No sé si tengamos alguna otra intervención. Bueno, lo que tenemos son muchas notas de agradecimiento a los conferencistas y a las respuestas que nos han dado a las preguntas formuladas. Si alguno de ustedes quisiera agregar algo más, adelante, Daniel, por favor. Hasta el momento, algo que no comenté es que Júpiter está siendo utilizado en una etapa preprobatoria. Es decir, no está siendo utilizada al interior del juicio, sino está estableciendo qué tipos de hechos victimizantes ameritan ser investigados por la JEP en virtud de su gravedad, digamos, del número de personas afectadas
o de los derechos involucrados, o del tipo de persona que se involucra, si son indígenas, mujeres, comunidades afro y demás. Entonces, es una etapa preprobatoria. La etapa probatoria corresponde directamente al juicio. Es decir, lo que la inteligencia artificial está haciendo es decirle al juez, a la JEP, en este caso, aquí tenemos suficientes razones para aperturar un macrocaso para analizar esta situación. Digo esto porque esto permite naturalmente el tema del debido proceso a la hora de la construcción de los análisis de contexto, por ejemplo, para que el procesado, el compareciente, pueda defenderse. Porque de lo contrario tendría... Decía que esto es bien importante porque de lo contrario el compareciente no solamente tiene que defenderse de la Fiscalía y del Estado, sino además defenderse de la inteligencia artificial. Claro. Porque la inteligencia artificial participaría en su acusación. Entonces, eso en virtud, digamos, del debido proceso, de la igualdad de armas, de muchos principios, podría ser problemático. ¿Y hay algún lugar donde se pueda consultar Júpiter? Información acerca de cómo lo desarrollaron, sería un primer punto. Segundo, por ejemplo, Prometea, tengo entendido que Argentina lo ha exportado a otros países. ¿Ustedes tienen alguna experiencia semejante con Júpiter? Júpiter entiendo que el modelo proviene directamente de la entidad de análisis de información de derechos humanos de Inglaterra, en la que mencioné en el marco de mi intervención, pero ha sido nutrida naturalmente a partir de la actividad que directamente desarrolla el grupo de análisis de la información de la JEP. Ellos son los que se han encargado, digamos, de alimentar esto. Eso está contenido en una serie de resoluciones internas de la JEP. Ahí pueden encontrar toda la información sobre el particular. Muchas gracias, Ok. Enrique, como Al siempre. contrario, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, a Jesús también por sus respuestas, igual que Daniel. Pues no nos queda nada más que despedir la mesa, mandarles un fuerte abrazo y recordarles que hoy yo sé que no es la mejor hora posible, a las 2, pero es que tuvieron que hacer ajustes en horarios con colegas de Europa, tendremos la presentación del libro The Fish-Dorking Debate Book, que es con representación de algunos de los más importantes filósofos del derecho a nivel internacional, incluyendo al propio Stanley Fish. Entonces los esperamos a las 2 de la tarde. Un abrazo muy fuerte y pasaremos a la siguiente mesa.